Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlas en este programa tercero ya que llevamos con Ítala Ureta. Ítala, es un gusto de tenerte aquí nuevamente con nosotros en este programa y te doy la bienvenida. Esta vez estoy empezando diferente, esta vez no vieron el intro, al final la pongo. Porque quiero hablar de Ítala. ¿Quién es Ítala? ¿Quién es esta mujer poderosa que está hablándonos el día de hoy de autoestima? ¿Y con qué autoridad viene Ítala a hablarnos de autoestima? Bueno, Ítala Ureta ha sido fundadora de Mujer Asertiva. Ella es peruana y ella desarrolló esta idea de ayudar a otras mujeres con su autoestima. Se dio cuenta de esta necesidad que tenemos en el mundo de desarrollar nuestra autoestima y que además no es algo que esté como en el programa de la escuela. No es algo que esté al alcance tal vez de muchos de nosotros. Es un recurso que nosotros necesitamos buscar para ponerlo en nuestro corazón, para empoderar nuestra vida, para desarrollarnos nosotros como persona. Además, ella es autora de su propio libro, El del sufrimiento a la libertad. Ella, colega mío, también es coach, conferencista, coaching del Maxwell Leadership y además se ha dejado mentorear. Mario Puj ha sido su mentor también de psicología positiva, así es que es una verdadera maestra en el tema y en el tema maravilloso que nos estás dando el día de hoy. Ítala, bienvenida y adelante con este tema de las emociones corrosivas. Fíjate que antes de darte la palabra, escuché un chiste. Yo no soy muy buena contando chistes, pero me voy a tomar el atrevimiento. Escuché un chiste de una maestra que les decía a sus niños, les quería dar una lección acerca de la autoestima y les decía, pónganse de pie el que crea que tenga baja autoestima. Y entonces todos los niños se miraron y miraron a la maestra y uno de ellos tuvo el valor de ponerse de pie y la maestra se asustó y dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Y él le preguntó, Juanito, ¿de verdad tú crees que tienes baja autoestima? Y Juanito le contestó, no, maestra, pero me dio pena verla a usted solamente parada. Y te doy la palabra, vamos con el tema poderoso de este día. Adelante. Gracias, Marta. Muy buenas tardes a todos los que se conectan. Muchísimas gracias por este espacio. Como tú dices, este espacio es para llegar a las personas que hoy quieren despertar, que hoy quieren tomar conciencia. Encantada de compartir esto con ustedes porque lo que a mí un día me sacó del sufrimiento para pasar a la libertad, no es un tesoro, más bien es un regalo que yo recibí en algún momento y quiero que tú, hoy que estás viendo, te lleves también este regalo, este conocimiento que va más allá de las circunstancias que hoy estás viviendo. Quería contarte un poquito mi historia. Yo soy la cuarta de 7 hermanos. Nací en una zona de extrema pobreza y en un país donde la inflación era pues galopante. A pesar de que uno era profesional, mis padres eran profesionales, los recursos que tenían no les alcanzaban porque ellos no tenían inteligencia financiera y además la situación política y económica del país hacía que cada día haya más pobres en el país. Ahora, esta situación social y política trae muchas consecuencias emocionales. Entonces tenía unos padres
ansiosos, preocupados, unos padres que no sabían qué hacer porque eran 7 niños que alimentar, que pagar estudios, salud, etcétera. Entonces crecí en ese ambiente hasta que en algún momento mi padre y mi madre, por todos estos problemas y adicionales a su personalidad, pues se divorcian. Yo no entendía muchas cosas lo que pasaba en mi casa y eso condicionó en mí una forma de verme. Cuando mi padre se va y yo sentía que yo no valía, que no era suficiente para que alguien me ame, y también el factor, ya que tú acabas de tocar el tema de la educación del colegio, no era pues la número uno en clase y esto me traía consecuencias porque sí tenía hermanos que eran, wow, sacaban diplomas, medallas, ¿no? Entonces yo me comparaba y sentía que no servía, que no valía, que ni siquiera en los estudios era buena. Entonces esto fue más o menos la situación que hizo que mi autoestima sea muy baja o demasiado baja, porque creí, yo me generé una creencia, una percepción de mí en función a esa realidad que vivía sobre mi valía, ¿no? Que era insuficiente. Entonces, ese, esa creencia me llevó a pensar de que no merezco la felicidad, no merezco el amor, he nacido para ser pobre, para estar en la escasez, etcétera, etcétera. Entonces mi autoestima estaba muy, muy insuficiente. ¿Ok? Bien, Marta, muchas gracias. Entonces vamos a entrar al tema. ¿Y por qué es que les cuento esta historia? Porque para que ustedes puedan comprender que había un sufrimiento dentro de mí a consecuencia de todas mis vivencias de la infancia y había una voz interior que me llevaba a buscar alguna salida. Mi cuerpo empezó a somatizar muchas cosas y por eso quiero hablarles hoy de estas emociones destructivas, corrosivas o dañinas. Entonces, pero no entendía lo que pasaba. Iba al médico y me decían, usted no tiene nada, señora, usted está bien, lo que tiene es un problema emocional. Entonces, hasta ahí era bastante incrédula en que las emociones, el pensamiento tenía mucho que ver con la salud, pero mi nivel de sufrimiento era tal, incluso en mis relaciones con mis hijos, con mi pareja, que decidí hacer algo por mí. Empecé a buscar ayuda y llegué a conocer a un psiquiatra que se llama Nathaniel Branden y me convertí en una alumna muy disciplinada porque yo quería trabajar en mi autoestima. Empecé a darme cuenta que mi autoestima es el problema, y ya que tocas a John Maxwell también, Marta, empecé a leer libros de John Maxwell. John Maxwell decía, en el 80% de sus libros, él ha escrito más de 100 libros, decía que la autoestima era un factor fundamental para el éxito de las personas, para el liderazgo, y eso me obligó de alguna forma a buscar ayuda, pero también a trabajar en algo que yo ni siquiera conocía, que era la autoestima. Entonces, vamos a darle el concepto real. ¿Qué es autoestima? Autoestima es el amor, es la valoración, es el respeto que tú tienes hacia ti mismo. Y también es esa fuerza interior que te impulsa a salir adelante y a superar los desafíos básicos de la vida. Y aunque la situación sea aparentemente insostenible, difícil, cuando uno trabaja en su autoestima, cuando uno se fortalece internamente, no es que no haya dolor, uno vive el dolor, procesa el dolor, pero esa autoestima te saca ese dolor, te ayuda a procesarla, a gestionarla mejor y no llegas al sufrimiento. A eso es lo que eh, quería enseñarles hoy. Y justamente aquí en este libro que se llama Autoestima, del sufrimiento a la libertad, pongo todo mi taller de autoestima que voy haciendo hace 6 años con las mujeres aquí en Perú y también a nivel internacional a través de Zoom. ¿Cómo ayuda a las personas a trabajar en este
recurso psicológico importante que se llama autoestima. ¿Ok? Una vez que hemos definido esto, Marta, me gustaría entrar al tema. Dentro de mi camino del conocimiento, de buscar en mi interior los problemas que me llevaban a este sufrimiento, de buscar en mi interior también las soluciones, porque tenemos recursos suficientes como para superar todo eso que estamos viviendo. Entonces empecé a entrar hacia adentro. ¿Y qué me di cuenta, Marta? Me di cuenta que el éxito de las personas es una puerta que se abre hacia adentro, no es hacia afuera. Entonces, trabajar en... Sí. Quiero comentar algo antes de que continúes y quiero recapitular un poquito de lo que hablaste, porque muchas personas conectamos con eso que acabas de decir con tu historia. A mí me pasó en mi historia personal, mis padres se divorciaron, me faltó papá, entonces yo andaba buscando papá por otro lado y tomé como decisiones equivocadas. Pero además, hay algo que dijiste que es muy importante. Tomaste esta responsabilidad de ahora de adulto. Te hiciste responsable de tus emociones. Dijiste, ok, dejaste atrás al niño del sufrimiento, al niño chiquito, que lo vimos en el programa pasado, y estás desarrollando a esta mujer que hoy conocemos, que también nosotros aquí en Dallas nos hemos beneficiado de tu taller. A nivel internacional lo has llevado a cabo. Pero quiero remarcar eso, Itala, porque eso es muy importante. Muchas personas conocemos y hemos conectado con esta historia de abandono, pero no nos hacemos responsables de estas emociones. O tuvimos no abandono, un padre ausente que estaba ahí, pero nunca se hizo cargo de nosotros, o nos maltrató, o la historia que tú quieras, pero no nos hicimos responsables de nosotros. Y tú estás contando una historia donde tú sí te hiciste responsable y nos estás diciendo cómo sacarlo adelante. Así es. Comprender, Marta, que el éxito, que es el éxito, ¿no? John Maxwell dice que el éxito es encontrar tu propósito de vida, ¿ok? Para que ilumines el propósito de vida que te ayuda a transformarte a ti y luego, a través de tu propia vivencia, ilumines el camino de otros. ¿Y cuál es mi deseo? ¿Cuál es el porqué de las cosas que hago hoy? Es porque quiero demostrarles a las personas que yo, una persona que nació en condiciones difíciles, puede crecer como ser humano, puede ser exitosa, puede lograr su libertad financiera, su independencia emocional, que es tan importante cuando nos toca encontrar pareja, Marta, y no culpar, como tú dices, ¿no? Desde nuestra zona de víctima, con esos niños tan pequeños que nos creemos que somos, culpar a las personas de nuestras malas decisiones, ¿no? Y aquí voy, lo que decía la canción de Shakira, ¿no? Que tú eres tu narcisismo, prácticamente tú eres el responsable de mi dolor. Y en realidad no es así. En realidad es que nosotros escogimos a esas personas. Nadie nos obliga a estar así. Pero aquí viene la cura, ¿no? Nosotros escogimos eso desde nuestra ignorancia, desde esa falta de autoconocimiento. Y por eso digo, el éxito en las relaciones, en el trabajo, en gestionar las emociones, en cómo tú te conectas con la gente, es una puerta que se abre hacia adentro. Es el autoconocimiento que te permitirá encontrar esa fortaleza en ti, cultivar ese amor hacia ti, y de esa forma vas a amar de manera real a las personas. Porque el que ama no daña, o el que ama deja libre, no controla. Bien, entonces nos vamos a las emociones dañinas o corrosivas. En este camino del crecimiento me toqué con un psiquiatra que se llama Ignacio Murgado, que es español. Él ha escrito, entre tantos libros, un libro que se llama Emociones corrosivas. Él, además de ser psiquiatra, es un médico biólogo. Su propósito al hacer una investigación de cómo afecta a nuestro cuerpo estas emociones corrosivas
fue darle luces a la persona para hacer ese momento de inflexión y lograr pensar en lo que estamos pensando, porque hemos dicho la semana pasada que cada emoción se activa con un pensamiento, pero muchas veces nuestros pensamientos son automáticos y no nos detenemos a pensar en realmente qué estamos pensando. Si lo que estamos pensando nos ayuda o nos está perjudicando, o cómo puede activar dentro de nosotros nuestro sistema inmunológico los pensamientos negativos. ¿Ok? Entonces vamos con este tema. Y hemos dicho que las emociones se activan con nuestros pensamientos. Ok, y las emociones no son permanentes, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de ya sentimientos. ¿Por qué? Porque ya se quedaron en nuestro cerebro, en nuestra mente, activados por un pensamiento y nos van a causar daño. Por ejemplo, generan alteraciones en nuestro sistema inmunológico, cardiovascular y digestivo. Voy a contar esto porque, como les dije, mi cuerpo empezó a, cuando yo no podía gestionar estas emociones y ni cuenta me daba que yo fluía en estas emociones, empecé a enfermar, empecé a tener diversos problemas de salud. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar de la envidia. ¿Cuántas veces la gente dice, ay, no, es que yo tengo envidia sana, ¿no? Yo envidio a la persona, pero sanamente. Bueno, les cuento que no existe tal cosa. La envidia, es como decir, en el mandamiento dice, no mentirás, ¿verdad? No, a veces, no, es que es una mentirita piadosa. No existe tal cosa. Si no le ponemos la verdadera dimensión a las cosas, no vamos a poder mejorar y no vamos a poder salir de eso. Entonces, no existe envidia sana. ¿Y cómo nace la envidia? En primer lugar, de compararte con alguien, de estar viendo qué cosa tiene esta persona que yo también quisiera tener, pero que no lo he logrado. Entonces, ¿qué te genera? ¿Qué emoción? Ira. Y la ira se puede convertir en odio, lo que dijimos la vez pasada. Y el odio ya viene con un sentimiento de generar daño a la otra persona. En la ira, en estas dimensiones, genera mucho cortisol y te genera problemas gastrointestinales, porque cuando tú te enojas mucho, sufres de gastritis. ¿Por qué? ¿Qué dice Mario Alonso Puig, que es mi maestro también, es médico español, nada menos que del sistema digestivo? Él dice algo importante. La mayor cantidad de serotonina, que es la hormona de la felicidad, del placer, de la tranquilidad, se forma en el sistema digestivo. Pero si tú a través de la ira has activado el cortisol o la producción de cortisol en tu vida, todo ese cortisol destruye la serotonina. Tu sistema de defensas baja. Entonces empiezas a enfermarte, resfríos y todo lo que proviene de un sistema inmunológico deficiente. Problemas a la piel, como a mí me pasaba. Yo sufría de problemas a la piel. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el antídoto aquí? Primero, trabajar en nuestra autoestima. Porque la persona que tiene una autoestima saludable, primero comprende que es un ser único, valioso y que se merece la felicidad y el éxito a pesar de no ser perfectos o perfectas. ¿Ok? Entonces, la autoestima te da la convicción de que tú eres un ser irrepetible, que nadie puede ser igual que tú, ni tú puedes ser igual que otra persona, y que tienes un propósito único, y que tu propósito está enfocado en lo que te apasiona, en tus talentos, en tus dones. Si tú estás comparándote con alguien, si estás buscando tener más cosas que alguien, no lo vas a lograr porque siempre va a haber personas que se diferencian. Ahora, con esto no digo, no, lo que pasa es que nadie puede ser igual que yo. Ya estaría pasando otra emoción dañina que viene a ser la vanidad, la vanagloria. Estoy diciéndote básicamente que no eres ni mejor ni peor que otros. Simplemente por el hecho de ser humano, un ser superior a los animales, de tener conciencia, ya somos suficientes. Y tenemos los recursos
necesarios para lograr cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Por eso decía, el éxito es una puerta que se abre hacia adentro. Tenemos que trabajar en nuestros recursos internos, potenciar lo que nosotros tenemos a través de ¿qué? Del autoconocimiento. Y eso es un pilar fundamental de la autoestima. Y yo les contaba que no era excelente en los estudios. Yo no soy buena para las matemáticas. Era un desastre y me sufría demasiado. Entonces, eso que me llevaba a mí a compararme con mis hermanos y ellos sí eran muy buenos alumnos y ahí vienen las comparaciones. No, que mi hija es inteligente y que la otra, bueno, no le da los estudios. Entonces, yo estaba en problemas de niña, ¿no? Porque no me sentía suficiente. Pero hoy que ya me conozco, me doy cuenta que tengo otro tipo de inteligencia. Por ejemplo, las comunicaciones. Me encanta comunicar, conversar. Siento que la gente entiende lo que le digo. Entonces, eso era mi fortaleza. Y no tengo por qué sentirme mal si es que no sacaba buenas notas o no soy buena en otra materia. Yo siempre les digo a las personas, yo no sé nada de la vida. Intento enseñarte autoestima, que es lo que he vivido, lo que he aprendido y lo que en este tiempo me ayuda a mantenerme firme en mi propósito y a compartir esta alegría que fue para mí conocer, amarme, valorarme y salir del sufrimiento para pasar a la libertad. ¿La libertad de qué? De elegir cómo quiero vivir, de tener en cuenta esas emociones, esos detonantes que tengo internamente y que me llevan muchas veces a fluir en esas emociones negativas. Vamos a seguir con otra emoción. Marta, me gustaría, si tienes alguna duda del tema, me preguntes, yo encantada de contestar. Vamos a Mira, seguir con... quiero aprovechar como el espacio para recibir y que todos recibamos el aprendizaje, por eso no te quiero interrumpir. Y al final, ya que yo también estoy aprendiendo, como todas ustedes, de el autoestima, porque nadie somos como completamente, nadie estamos completamente formados, todos somos obras en proceso. Itala, yo te agradezco enorme este espacio. Si quieres mejor al final de que termines esta enseñanza que tienes con nosotros, ya podemos conversar un poco. Perfecto, genial. Entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de la codicia. A veces la gente dice, no, yo soy una persona ambiciosa, yo quiero lo mejor para mí, pero la codicia es una emoción negativa. ¿Por qué? Porque es un deseo vehemente de riqueza, de buenas cosas. ¿Y dónde está lo malo aquí? El problema es que la codicia, al igual que la emoción que hemos visto anteriormente, te genera cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Te inflama el cerebro. Cuando tu cerebro se inflama, no tienes el proceso del razonamiento. ¿Qué pasa con la codicia? Cuando es un sentimiento y es algo que lo vives día a día, que solamente estás pensando en eso, en primer lugar te autodestruyes. Hay mucha gente por trabajar, Marta, no duerme, no se alimenta bien, por ganar todo lo que quiere, lo que cree merecer. En realidad, tenemos una idea equivocada sobre somos más importantes, ¿no? Porque tenemos más, porque yo tengo una casa y porque yo tengo un carro y porque yo tengo dinero, porque yo tengo posición, tengo estatus. Que no está mal, Marta, no está mal. Eso es muy bueno porque nos da bienestar. Pero ¿cuándo está mal? Cuando estamos comprometiendo nuestra salud, nuestro bienestar, nuestras relaciones con las personas. ¿Cuántas veces nos hemos hecho préstamos de familiares y no le hemos cancelado y esa familia realmente ha perdido muchas cosas porque ese dinero ha prestado, ese dinero era de su jubilación, de sus ahorros? Hace poco una persona me contó que
un anciano que ya estaba por jubilarse, su sobrino viene, le pide prestado, que él quería poner un negocio y tenía muchas expectativas. Y este señor le prestó mucho dinero, todos sus ahorros, y el sobrino se desapareció. Fíjate la dimensión, Marta, de que cuando tú estás con ese sentimiento codicioso, no razonas, ni siquiera te das cuenta que estás haciendo daño a los inocentes. Por eso que mucha gente se mete en política para robar, porque existe esta emoción. Oye, yo he escuchado historias tan tristes. Por favor, amigos, no hagan eso. Ahí sí te voy a interrumpir tantito ahorita, discúlpame. Haga negocios con gente que también sepa hacer negocios, o al menos que esté abierta a la formación. No haga negocios con gente que no sabe hacer negocios. Yo he escuchado historias tan tristes de emprendedores que dicen, es que quiero hacer negocios con alguien y es un diseño nuevo y no sé qué. Oye, ¿lo has investigado? ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes? O sea, ¿tienes idea? No, pero le dan todo, sus ahorros de toda la vida y terminan perdiéndolo todo. ¿Por qué? También, sí por buena gente, por codiciosos y también, amiga mía, por flojos. Así es, Te así es. regreso la palabra. Sí, justo iba a decir la característica de una persona codiciosa. Le gusta el dinero fácil. Se deja engañar porque dice, vas a ganar de 10 a 100. Eso es imposible, Marta. Realmente el verdadero crecimiento empresarial, económico, es paso a paso. ¿Quién pone una empresa y se hace millonario la noche a la mañana? Eso es imposible, salvo que estés en algo que no sea legal o salvo que te ganes la lotería. Pero si aún ganándote la lotería tú no estás preparado con una buena autoestima, tú no estás preparado para la abundancia, lo vas a perder. Porque la mente tiene que estar preparada incluso para tener abundancia. Tenemos que entrenar nuestra mente para la abundancia. Y si no tienes ese entrenamiento en los negocios, también fracasas. Y cada día se vuelve un círculo vicioso y perjudicas tu salud. ¿Por qué? Porque cuando uno es codicioso, es ansioso y es temeroso. ¿Qué pasa, Marta, cuando nosotros estamos fluyendo en esta emoción destructiva que es la codicia? Estamos siempre buscando o tratando de sacar provecho de otras personas. ¿Por qué? Porque no tenemos ética, no tenemos integridad. ¿Y dónde puede ser que nace esta creencia o este pensamiento, ¿no? De que teniendo más soy mejor? Me da que pensar en situaciones en que la gente se mete por ser codicioso. Fíjate que una vez tuve la oportunidad de dar una charla en un grupo de adolescentes que habían cometido delito y ellos decían, yo les hice la pregunta, chicos, ¿ustedes tienen autoestima o no? Sí, todos decían sí, porque se creían pues lo máximo, ¿no? Y le dije, bueno, si ustedes dicen si se aman, en primer lugar, estarían conscientes de dónde están, porque estaban en la cárcel, en un centro de reclusión para adolescentes. Y le dije, si ustedes se aman, ¿cómo puede ser que estén aquí en la cárcel? Si yo me amo, yo quisiera estar en Cancún, les dije, disfrutando de un verano maravilloso, producto de mi dinero. Marta, fue algo mágico, porque ellos, como les digo, la codicia no te permite razonar. En ese momento razonaron, empezaron a darse cuenta de su realidad y aceptaron que tenían baja autoestima. ¿Cómo una persona que se ame va a querer estar en la cárcel? Es imposible, porque la cárcel No pasa. no es el paraíso, ¿verdad? ¿Cómo puedes dañar tu imagen? Entonces, ¿cuál es el antídoto aquí? Tener una autoestima sólida y comprender que tu valor no está en nada material.
Tu valor está en simplemente el hecho de ser una persona con dignidad, de ser un ser humano con conciencia y que eres superior a los demás seres de este planeta, y me refiero a los animales, a las plantas. Tú tienes la posibilidad de crear tu propia riqueza, pero que esa riqueza te haga grande, que no te perjudique. Entonces una persona codiciosa va a ser ansiosa, temerosa. Siempre cuando nos comparamos vamos a entrar en ese círculo vicioso de que nada es suficiente. Y cuando empiezas a vivir en la abundancia, Marta, te das cuenta que no necesitas mucho dinero para ser feliz. Pero cuando comprendes eso, el dinero llega a ti, Marta. Así es, amiga. Así Porque es, querida amiga. Pero caminas con además, facilidad. la riqueza va más allá del dinero. Riqueza es tener buenos amigos, que te quieran las personas, que tú te sientas feliz contigo, que Así tengas es. riqueza mental, que tengas pensamientos positivos. Va mucho más allá del dinero. Riqueza, de eso podemos hablar en otro programa. Sí, fíjate que hay un dicho aquí en mi país, no sé si funciona para las personas que nos ven. Cuando tú te mueres no te llevas nada, nada. No cabe nada en esa caja o en esa pequeña cajita. Nada, Marta. Entonces, si tú te pones a pensar que lo mejor que puedes hacer para tu vida y para la humanidad es dejar un legado, un legado que sea de ejemplo, de integridad, de amor, de alegría, de sabiduría. Hay una frase que dice, ¿no? Había una persona que era tan, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Entonces, tomemos en cuenta que esta emoción de la codicia, que siempre estás buscando sacarle provecho a las circunstancias, quedarte con el vuelto, con el cambio, engañar a la gente, el dinero fácil, no es bueno para tu salud. Ojo que aquí en la codicia también entra la glotonería, también entra como parte de la codicia el hecho de que tú seas una persona promiscua, porque no estás contento con tu pareja o con tu esposa, con tu esposo, estás codiciando el esposo o la pareja de otros, ¿no? También entra aquí. Y obviamente eso te destruye, ¿no? Si tú eres padre, madre, si tú eres un líder, eso destruye tu liderazgo. ¿Ok? Seguimos. La culpa. ¡Wow! Muchas veces, Marta, no nos damos cuenta que estamos fluyendo en la culpa. ¿Por qué? A veces tenemos esos, como que, ay, siento algo en el pecho, ¿verdad? A mí me ha pasado. Cuando yo me di cuenta que tuve 2 relaciones no tan buenas, de que no me sentía feliz muchas veces, me culpaba de eso. Cuando sucedió lo de mi divorcio, los hijos siempre son los que se llevan la peor parte. Me sentía culpable porque decía, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera escogido, si no hubiera, entonces estaba en el pasado. La culpa te mantiene en el pasado. Cuando tú estás siempre, ay, mejor lo hubiera hecho, mejor, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué aposté por esto? Estás sintiendo culpa. Por eso es importante que tomes en cuenta esto, ¿no? Piensa en lo que estás pensando. Suena a refrán, suena, no sé, a trabalenguas, pero piensa en lo que estás pensando. Si yo estoy en ese pensamiento de que mejor no hubiera hecho, mejor hubiera comprado esto, mejor esto, hubiera aceptado, entonces estoy en un proceso de culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción que nos mantiene en el pasado y se enciende, ¿saben por qué? ¿Por qué se activa? Porque nuestro ego, que es ese falso yo, está incómodo. Por ejemplo,
Si tú has tenido un problema con alguien, ¿ok? Una discusión en donde tú has sido muy hiriente, muy agresivo. Te das cuenta después que pase la ira, porque le digo que la ira está lleno de cortisol, no razonas, dices lo que piensas y punto, no gestionas esa emoción y has dañado a todos a tu alrededor. Pero en un momento de inflexión te vas de introspección y dices, ay, qué pena, ¿por qué le habré dicho esto? Y empezó el proceso de culpa. ¿Por qué le habré dicho esto? Mira, ¿por qué? Si me hubiera puesto a pensar y bla, bla, bla. Pero tú ya no puedes cambiar el pasado. Cuando a mí me pasó esto, para yo salir a decir, Marta, que tenía baja autoestima, que por todos los problemas que yo tenía era porque tenía baja autoestima, sentía una opresión y decía, me duele el alma. No me dolía el alma, me dolía el ego, porque es difícil aceptar, cuando no tienes buena autoestima, es difícil aceptar que te equivocas. Es difícil aceptar que estás equivocado por mucho tiempo. Es muy difícil aceptar que has tomado malas decisiones y que has herido a las personas. ¿Por qué? Porque creemos dentro de nuestras creencias limitantes, dentro de nuestra baja autoestima, de ese falso yo, que cuando yo digo que hice mal, me voy a desacreditar. Tengo miedo al qué dirán. La culpa produce tristeza. ¿Y qué dijimos de la tristeza? La tristeza es una emoción que si permanece en el tiempo nos produce depresión. Entonces, cuando tengamos esos pensamientos de culpa, ya pasó hace 30 años el problema y tú sigues dándole, ay, mejor no, que en qué momento, que por qué lo hice, no debí. La cura para la culpa es ir y pedir perdón. De ser humilde y decir, sabes, me equivoqué, lo siento, no debí decir esto, no debía hacer esto. Tuve que enfrentarme a mi hija mayor cuando ella me preguntó por qué te divorciaste. Le dije, ¿sabes qué, hija? Cuando tomé las decisiones en mi vida estaba con una baja autoestima. Lamentablemente eso me llevó a cometer muchos errores. Pero ahora comprendo que yo no puedo transmitirte ese error ni condenarte a una situación a ti, porque se trata de mi vida y si está en mis manos de rectificarla, mejorarla, lo haré. Y le pedí perdón, Marta, perdóname porque te hice pasar muchas cosas, pero no tiene nada que ver contigo, es conmigo. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que ella me perdonó, ella me comprendió, fui vulnerable, porque no soy la todopoderosa. Claro. Y aprendí, ¿y qué me dijo? Lo maravilloso, mamá, yo también quiero llevar tu taller. Yo quiero aprender de autoestima. Wow, fíjate ese acto tan, para muchos sencillo, para otros Wow, qué bonito, heroico. heroico. Así, tengo una clienta que nos está viendo y me dijo una cosa también muy bonita, se las comparto porque son tesoros que tenemos. Y lo que le dijo su hija es, qué valiente eres, mamá, porque logró sacarla de una situación y luchó y como dicen así, movió la montaña por el amor, por amor, logró hacerlo. Qué bonito, Ítala. Gracias, sí, esa es la fuente de la autoestima, el amor propio. Entonces yo dije, si yo me amo, yo no quiero cuando mi hija crezca, sea adolescente, haber dañado su autoestima por mis malas decisiones y yo sufrir en el futuro porque la voy a ver sufrir a ella y eso sí me va a causar dolor. Entonces tengo la oportunidad hoy de enfrentar las cosas, pedir perdón, volver a empezar ya desde la experiencia. A veces dicen, no, pero voy a empezar de cero. No empiezas de cero, empiezas desde la experiencia. Tienes herramientas, por lo menos sabes qué no hacer. Entonces, también comprendí que la culpa tiene un lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo de la culpa? Es
que cuando tú sientes ese remordimiento de haber hecho daño a alguien, eso quiere decir que emocionalmente, mentalmente, estás bien. Tal Ben Shahar ha enseñado la teoría de la felicidad en Harvard por muchos años, tiene varios libros al respecto y dice que solamente los psicópatas no sienten dolor, no sienten vergüenza, no sienten en algún momento sufrimiento. Entonces, si tú sientes dolor por haber afectado la vida a alguien, eso está bien. Estás bien mentalmente, emocionalmente bien. Pero ahora rectifícate, procésalo y avanza, porque no debes mantenerte en el pasado. La culpa, dice el doctor Ignacio Murgado, te desquicia, porque mata las neuronas. Fíjate lo dañino que es estar en ese sentimiento de culpa, en estar en el pasado. Es hora que avances, que dejes toda esa carga. Si has pedido perdón, ya es suficiente. Si te perdona o no, eso no es tu responsabilidad. Hazlo de corazón y avanza, ¿ok? Ahora nos vamos por esa emoción que también es destructiva, que es la vergüenza. Voy a contar mi experiencia. Es un sentimiento que nos paraliza y nos hace sentir desanimados. ¿Y qué logra la vergüenza en ti? Que huyas de cualquier responsabilidad que tengas. Yo tenía mucha vergüenza al qué dirán. O sea, para mí mi principal temor era el qué dirán. Entonces necesitaba encajar. Vivía en estrés constante porque tendría que ser perfecta para que la gente no note que soy imperfecta. Tenía que ponerme la máscara de la perfección, de la eficiencia. Y en un momento me daba vergüenza decir, no tengo dinero. Por eso la gente, por la vergüenza, vive una vida que no tiene, Marta. Así es. Y finalmente, ¿qué hace? Se destruye. Yo tengo una frase que mi madre siempre me decía. De niña tuvimos que trabajar desde pequeños para ayudar al hogar, porque mi madre se quedó sola. Entonces yo desde pequeñita vendía. Entonces, una vez que le dije algo a mi madre, ¿no? Mamá, me da vergüenza, porque la adolescencia es en donde la vergüenza, esa emoción es más predominante. Y voy a tocar ese tema luego, porque aquí hay un punto muy importante para los padres que tienen hijos adolescentes, tomen en cuenta. Mi madre me decía, nunca tengas vergüenza de trabajar. Vergüenza debería darte robar y hacer cosas malas, dañar a la gente. Eso hay que tener vergüenza. Entonces así yo avanzaba en mi adolescencia, trabajaba y quiero llegar a este punto. ¿Qué pasa con los padres que no comprendemos que esta emoción que no es saludable en nuestros hijos, no los forzamos a enfrentar la vergüenza? Lo que puede producir en los niños es una depresión profunda. Y a ponerse máscaras y tal. Así es. Yo he visto niños, híjole, que ya tienen una máscara de perfectitos. Oye, espérate, eres un niño. Los niños se divierten, se revuelcan en el pasto, juegan fútbol. No, ya desde chiquitos ya tienen esta de perfección y de aparentar, sobre todo en algunas ciudades donde he vivido, hay mucho esta cosa de la apariencia. Wow, o sea, nosotros le ponemos ese estigma, qué carga tan pesada. Les contagiamos eso, Marta. Les contagiamos eso porque la mamá dice, qué vergüenza, pórtate bien. ¿Qué dirá la gente? Ah, no vayas a reprobar, qué vergüenza, ¿qué dirán mis amigos? Si como yo decía, mi materia favorita no eran las matemáticas, nunca iba a ser buena en matemáticas. Imagínate que mi madre me dijera, qué vergüenza, eres la única, el patito feo de la casa. ¿Qué pasaría dentro de mí? Dentro de mi capacidad de ese momento como adolescente de razonar, que es mínima, porque las conexiones neuronales son muy rápidas y no nos
permiten hacer ese proceso del razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es primero aprender algo y luego pasar al proceso de la evaluación. Hacerte la pregunta, ¿esto que me está pasando o esto que voy a hacer es bueno para mí o va en contra mía? El adolescente no está en esa capacidad. ¿Y cuál es lo peligroso aquí? A veces los padres, ¿qué hacemos? Marta, lo que dijiste, no, tú tienes que tocar piano, lo que yo no fui tienes que hacer, entonces los exponen. Tienes que cantar. Realmente no saben cantar, pero los padres los obligan y están soltando sus gallos ahí y eso les trae vergüenza a ellos. Pero lamentablemente hemos crecido en una sociedad en que el niño no tiene voz. Entonces, si tú te opones, eres un malcriado o una malcriada. Y que no tienes por qué ir en contra de lo que yo te estoy diciendo. Eso está mal, ¿sabes? Es muy duro, pero la mayor tasa de suicidios en el mundo se da en los adolescentes. Y todo empieza por la emoción de la vergüenza. Porque te hacen bullying, porque alguien te puso un apodo y no puedes resistir ese dolor de que la gente te esté diciendo que no sirves, que no eres suficiente porque tienes determinada condición física o determinada condición económica. Yo me acuerdo un día, cuando fui a mi casa, mis amigos tenían todo lo que necesitaban y les daban, y nosotros no, porque éramos 7, mi madre era sola. Entonces un día le dije, mamá, nosotros no somos pobres, ¿no? Porque no me cabía en la cabeza decir, ¿por qué pasa esto? Y mi mamá me dijo algo muy sabio. No, mi amor, me dijo. No, mi hija. Nosotros somos personas que estamos saliendo adelante. Somos personas que estamos creciendo. Lamentablemente nuestras circunstancias no han sido, no nos han ayudado, pero no, estudia, hija. Prepárate. Todo lo que tú hoy necesitas lo vas a tener. No te imaginas cómo cambió mi idea de que, ay, no, qué desdichada mi vida en la adolescencia. A partir de ahí, que tú no le des el juguete, que tú no le des el iPhone, que ellos se comparan bastante. Qué importante es que los padres comprendamos, ¿no? Que las emociones, que la vergüenza, para ellos es fundamental. O sea, hay jóvenes que no han vuelto al colegio porque sienten vergüenza de su condición, de algún aspecto físico, etcétera. Yo te Porque no cuento se algo. terminan de aceptar. Déjame nada más, guau, que sabes palabras de tu mamá que aún en sus circunstancias tenía prosperidad en su mente y pudo transmitírselas a ustedes. Guau, permíteme felicitar a tu mamá cuando vea esta repetición. Gracias, gracias. Yo hice algo, Marta, que avergonzó a mi hija. Yo soy una persona muy alegre y escucho música en la calle y canto. Y yo no me fijo en la letra, en verdad, porque yo simplemente el ritmo y lo veo como diversión, ¿no? No es como que voy a cantar para que mi ser se conecte con la canción. No, simplemente es una música que me gusta, que es alegre y la repito. Y una frase. Entonces estábamos en una fila para que mi hija mayor se inscriba y saque su ID, que dicen ustedes, aquí se llama DNI, Documento Nacional de Identidad, y ella estaba parada y habían puros jóvenes de su edad, adolescentes, ¿no? Entonces yo me puse a cantar y a bailar. Ella me miró muy, pero muy enojada. Ella conmigo juega porque tiene un temperamento similar, pero ese momento me miró muy enojada y me dijo, mamá, me avergüenzas. Y yo le dije, lo siento, perdóname. No estaba consciente de que esta emoción para ella era lo que más fluía. Entonces, como madre, dije, wow, tengo que estar consciente, no quiero avergonzar a mi hija. Wow. Y a veces estamos, pues, como sonámbulos y no estamos pensando en cómo nos relacionamos con los que más amamos. Que no lo hacemos obviamente de manera consciente y a propósito, a veces por ignorancia. Por eso que es bueno compartir estas emociones, ¿no? Y cuidar lo que más amamos, que son nuestros hijos. Luego pasamos a la emoción del odio. Si quieres, Itala, perdón, ya vamos para 1 hora.
¿Qué te ¡Ay, Dios parece? mío! Sí, así es. Yo también ahorita de pronto lo vi. Muchas gracias a las personas que están viendo. Sé que esto es difícil de procesar, esto hay que despacito, esto es como hay que desmenuzarlo de poquito. Entonces, ¿qué te parece, Ítala, si lo dejamos ahí? Y para el Perfecto. próximo programa, entonces, continuamos con la emoción de... Viene el odio, la vanidad y lo integramos ahí. ¿Qué Perfecto. significa tener una autoestima saludable para poder procesar, No, bueno, gestionar estas emociones y sobre todo tenerlas en cuenta, porque no las teníamos en cuenta? me encanta. Entonces, vamos a dejarlos ahí con esa espinita para la siguiente sesión, el siguiente programa, no sesión, perdón. Es que nos has dado mucha información, Ítala. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de preparar y desarrollar este tema porque nos ha impactado. Y muchas gracias a Rosario Capetillo, Carol, Tomasa, Ramón. Gracias a todas las personas que nos están viendo desde YouTube, desde Twitch, desde Facebook y en todas las plataformas. Muchas gracias por sus comentarios. Si les gustó este programa, por favor, compártanlo con una persona que crean que lo necesita, que necesita desarrollar su autoestima, que necesita fortalecer su ser. Ítala, ¿alguna frase con la que quieras cerrar? ¿Tus redes sociales? Sí, como siempre digo, ¿no? Si yo cambio, todo cambia. La puerta del éxito se abre hacia adentro, no es hacia afuera. Si tú procesas todo eso que está dentro de ti, empiezas a sacar todas las cosas que impiden que tú realmente seas feliz con los recursos que tienes. Por eso decimos que la felicidad es interna, está dentro de nosotros. Hay que entrar hacia adentro, descubrirla y brillar, porque hemos nacido para brillar, Marta. Muchas gracias, Ítala, por tu programa de hoy. Voy a continuar con los avisos. Y más adelante, no te pierdas el show a las 7:30 Latinas con Voz. Sé que esta es mucha información de desarrollar, de asimilar, de autoestima, es de a poquito. Entonces, si te perdiste los otros programas, te recomiendo que los busques. Aquí están en el canal de Latinas con Voz TV. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles en tu programa Empodérate y Crece. Yo soy Marta Magdaleno y te ayudo a brillar para que ilumines el camino de otras personas. Nos vemos el próximo miércoles. Fuerte abrazo.